minutos volvió a vivirse una situación como la que le tocó atravesar a la maestra Ángel de María Soto, esta joven de 23 años. Se acordará usted que iba pues a las jornadas juveniles del Papa Francisco en Brasil, y bueno, pues en el camino tomó un vuelo de la aerolínea LAN, la iba a llevar a Brasil precisamente a estas jornadas mundiales. Se le perdió el pasaporte, la regresaron a México, etcétera, y en el camino, pues al recoger el equipaje, se topó con que la maleta que llegó con el número correspondiente a ella, pues era una maleta distinta. A la hora de que le dicen, a ver, abra la maleta, aparecen 10 kilos de cocaína. Sí, es un escándalo monumental. Y finalmente, ante la evidencia que logró demostrar que la joven no era responsable de ese cargamento de cocaína, pues finalmente la PGR se desistió de la acción penal y la joven Ángel de María dejó esa cárcel a donde había llegado precisamente por esta circunstancia. Una historia similar con la misma aerolínea, una historia similar a otro mexicano le ha sucedido. Ernesto de la Torre, que ya fue liberado a la medianoche. Bueno, pues es una historia que contar. Esta mañana, si me lo permite, le contaré más detalles este mismo día, pero bueno, nada más le adelanto que es uno de los temas que están ahí dando vueltas como asuntos importantes de qué tipo de cosas suceden cuando alguien va viajando y de pronto la maleta que uno creía, ¿no? La maleta que viene con el nombre de uno, pues resulta que está llena de droga. Y bueno, pues quién le cambió quién le cambió el código, quién hizo lo que finalmente puede confundir o generar una circunstancia de esta naturaleza y llevar a la cárcel a alguien que ni la debe ni la teme. En fin, una historia para contarse. A las 8:23 y conversaremos con él en unos minutos más. Ernesto de la Torre, este joven que, bueno, pues venía de un viaje internacional y que de pronto al llegar a la Ciudad de México se topó con el asunto de la maleta que venía con su nombre y que venía con droga, y que nos hace recordar desde luego el caso de la maestra aquella que iba viajando a Brasil y que de pronto su nombre apareció en otra maleta y cuando se abre la maleta venía cocaína. Bueno, prácticamente estamos viendo cómo se repite la misma historia, en este caso en la figura de Ernesto de la Torre, que es nuestro vecino, por cierto. Lo invitamos a una conversación vía telefónica, pero estando aquí en la empresa donde trabaja, que es Pricewaterhouse, pues le propusimos que estuviera directamente en el estudio y ya luego cruzará Avenida Mariano Escobedo para ir a su trabajo. Le agradezco que esté aquí y que nos cuente qué pasó y qué situación está viviendo, porque ciertamente lo dejaron libre en la noche con las reservas de la ley, al no haberse constatado claramente, al no constatarse que la maleta en cuestión con cocaína que llevaba una etiqueta con su nombre, realmente la portara él. Así que es una historia que se repite y que nos contará directamente el propio Ernesto en unos minutos más. Buenos días. Nos enteramos del caso de Ernesto de la Torre Carvajal ayer, bueno, de varias maneras, pero una en particular porque nos hizo favor de enviarnos información Sacil Cavada, que es comunicóloga, que es músico y que nos contó la historia de pues su amigo y de quien estaba viviendo en ese momento una situación parecida a la de la maestra, que igualmente sufrió pues los momentos de angustia de ser acusada de tener una maleta llena de cocaína sin que fuera realmente de ella, pero que su nombre estaba en el equipaje, en el etiquetado del equipaje. Y como nos dice Sacil, se repite el caso de siembra de drogas de Aerolíneas LAN, el caso de siembra de drogas en el equipaje de la maestra Ángel de María Soto por parte de esta aerolínea chilena se ha vuelto a repetir con un pasajero mexicano, Ernesto de la Torre Carvajal, quien fue víctima de siembra de drogas en una maleta que él no registró ni reconoce como suya y que sin embargo estaba registrada a su nombre a su llegada a la Ciudad de México. Este caso presenta el mismo modus operandi que la aerolínea utilizó en el pasado para incriminar a la maestra Ángel de María en el transporte de 10 kilos de cocaína. Recordamos que la maestra fue liberada, como dice Sacil Cavada, liberada posteriormente tras comprobarse su inocencia. Ernesto de la Torre abordó el vuelo 2626 de la aerolínea LAN este domingo 3 de noviembre a su regreso de un viaje de turismo. El vuelo salió desde Buenos Aires, Argentina, haciendo escala en Lima, Perú, con destino final a la Ciudad de México. De la Torre y su novia documentaron 3 maletas en el Aeropuerto Internacional Ministro Pistarini, Ezeiza, en Buenos Aires, y posteriormente su vuelo hizo escala en Lima, Perú.
Posteriormente llegaron al Aeropuerto Internacional Benito Juárez de la Ciudad de México, donde solo encontraron 2 de las 3 maletas que habían registrado. Al hacer la reclamación de la tercera de color rosa, que nunca llegó, la aerolínea LAN les dijo que no existía ninguna maleta rosa registrada a su nombre, pero sí una color negro de tamaño más grande, la cual De la Torre y su acompañante no reconocen como suya, pero que está etiquetada con su nombre. La maleta es de color distinto, pesa aproximadamente 7 kilogramos más de la que documentaron, además de tener características completamente diferentes. Al lugar se presentó la Policía Federal, que pidió autorización para abrir las maletas, a lo cual De la Torre solo autorizó que abrieran las que él reconoce como suyas. Así que es parte de la historia que ya nos había adelantado en este correo electrónico Sacil Cavada, y de la que nos hablará en persona el propio Ernesto De la Torre, que está en nuestras instalaciones esta mañana, y a quien le agradezco que nos cuente esta historia, porque lo liberaron ayer en la medianoche, pero bueno, lo liberaron, como se dice normalmente, bajo las reservas de la ley. Volvemos con él.